Invitar así como está de pie, hermano, para abrir la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 16. Gracias a Dios por las visitas y gracias a Dios por ustedes, hermanos, que estamos en este lugar. San Mateo, capítulo 16 y versículo 13 en adelante. Cuando lo tengan cada uno, pues puede decir amén o gloria a Dios. O alguien no trae Biblia de las visitas que quiera una Biblia. Aquí hay muchas Biblias. ¿Quién quiere una Biblia de las visitas que no tienen? ¿Quién quiere una Biblia? A ver, venga esa visita que quiere esta Biblia. ¿Quién dijo yo? No la vamos a cobrar, es regalada. El Evangelio es gratis. El Evangelio del Señor es gratis. ¿Ven? ¿Hay alguien? ¿Oliverio? ¿Sí? Anda. ¿Petra? ¿Usted tiene? ¿Sí? Ok. Aquí hay. Gloria a Dios. Amén. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? Amén. En el papel también que le dieron, en el folleto también ahí está la escritura, la palabra de Dios. Dice así la palabra según San Mateo capítulo 16, versículo 13. Y dice ahí el título, la confesión de Pedro. Y dice: veniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién diceis los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, algunos de los profetas. Y el Señor le respondió, Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién diceis que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Puede cerrar sus ojos, hermano. Vamos a hacer una oración. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú nos bendigas en este día. Hemos venido, Señor, dispuestos para que, Señor Jesucristo, te manifiestes en nuestros corazones. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros, pero sobre todo, Padre, que abramos nuestro corazón para que la palabra tuya, que es viva y eficaz, penetre hasta los huesos, penetre hasta el rincón de nuestro ser, hasta los tuétanos, y discierne el pensamiento del corazón, las intenciones del corazón, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú te muevas en cada uno de nosotros, Padre, porque hemos venido, Señor, a glorificarte. Hemos venido, Señor, aleluya, para llevarnos esta palabra tuya, Señor, impregnada en nuestros corazones hoy en día. Sabemos que tú estás aquí presente, porque tú lo has prometido: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí vas a estar juntamente con ellos. Y aquí habemos más de 2 o 3, Señor Jesús. Te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes a seguir adelante. Bendice a cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Ocupen sus lugares en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y este mensaje, hermanos, le he titulado: ¿y vosotros quién diceis que soy yo? Sobre la pregunta que hizo el Señor Jesucristo a sus discípulos en aquella ocasión, el cual Pedro respondió y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, hay una historia de un doctor llamado Benjamin o Ben Carson, muy reconocido en Baltimore, Maryland, en el hospital Johns Hopkins.
entre los años 1976 y en el año 1987. Él era neurocirujano y la gente le llamaba manos milagrosas. Su mamá era cristiana y su frase de la mamá hacia él era, algunos se pueden identificar: puedes hacer lo mismo que los demás hacen, pero tú puedes hacerlo mejor. ¿Qué dice nuestro pastor? Lo hiciste bien, pero puedes hacerlo mejor. Amén. Puedes hacerlo mejor. Entonces, este hombre, su especialidad era operar cerebros, la cabeza, porque él decía que el cerebro del ser humano era un milagro de Dios. Era un milagro de Dios. Este hombre hizo muchas exitosas operaciones entre 1976 y 1985, logrando así sacar tumores cancerosos, ataques epilépticos derivados del cerebro, entre otros. Y su fama como doctor se extendía en todas partes, en todo mundo. Se extendió su fama. Pero su mayor reto a su vida como neurocirujano vendría en el año 1987. Empezó en su primer cirugía en 1976. Para 1987, ¿cuántos años son? ¿10? ¿11? Entonces, ese era el reto en 1987. Cuando una pareja de Alemania tuvieron siameses, dos niños con sus cerebros juntos o con sus cabezas pegadas el uno al otro. Era su mayor reto para él, porque no se había enfrentado a un caso como ese. No había pasado un caso como ese, el cual estas personas fueron recomendadas, las de Alemania, la pareja, fueron recomendadas para ese doctor que vinieran a Estados Unidos, porque era el mejor, y la gente, como le decía, lo llamaban manos milagrosas. Entonces, el milagro, hermanos, para esta ocasión, el milagro no era que los separara, sino que el milagro era lograr descifrar el problema de que no se desangraran estos niños en la operación por lo pequeños que estaban. Pero él tomó el reto para salvar la vida de estos dos niños, para salvarlos de la muerte, lo cual esa cirugía duró desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Quiere decir que 22 horas. Logrando así separarlos y salvándoles la vida a los dos. Porque el riesgo era, o más bien la pareja le dijo, porque ya sabían, dice: doctor, nomás no me pida con cuál decidirme, porque corría el riesgo de que uno muriera en esa operación, en esa separación. Sin embargo, este hombre, este doctor, tomó el reto y duró 22 horas salvándole las vidas a estos dos. Benjamin Carson aún vive actualmente, este hombre, allá en Baltimore. Aún vive a sus 73 años y su historia ha sido marcada, siendo de inspiración ejemplar para muchos hoy en día, de que todo se puede con la ayuda de Dios. No solamente su mamá era cristiana, sino que también él se encomendaba a Dios. No como todos los doctores lo hacen por rutina o por X, no, sino porque él confiaba en el Dios Todopoderoso. Y las personas, esta pareja les dijo: ¿ha realizado una operación como esta? Y él les dijo: no, hasta el día de hoy no, pero sé que puedo hacerlo, porque él confiaba en Dios. Confiaba en Dios. Y hemos mirado muchas historias hoy en día de cómo la gente es reconocida, de cómo la gente es reconocida por los hombres, de que han hecho muchas cosas.
Te he contado una historia que todavía sigue vigente, una historia de un hombre común aquí en la tierra, de un hombre que se dedicó a operar, a hacer operaciones quirúrgicas. Pero también hay una historia que quedó plasmada aquí en la tierra y que todavía se recuerda a la gente. Esa historia, aleluya, se trata de un hombre más humilde, del hombre más sencillo, del hombre más amoroso, del hombre más extraordinario, más bueno y bondadoso, misericordioso y más apasionado a lo que se dedicaba, de un hombre ejemplar, aleluya, que haya pisado este planeta, que haya pisado este mundo, y su nombre es Jesucristo. Este hombre, aleluya, no tenía estudio, pero la gente le llamaba maestro. Este hombre no tenía un título, pero le llamaban grande entre los grandes. No tenía medicina, pero lo llamaban sanador. No tenía ejército, pero los reyes le temían. No tenía armas, pero conquistó al mundo. Él era 100% hombre, pero también 100% Dios. Es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único Dios que se hizo carne, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo para perdonar nuestros pecados y salvarnos de la condenación eterna, muriendo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Aleluya. Y ese acto de amor que fue llevado, plasmado en la cruz del Calvario, no era algo fácil, no era una tarea fácil lograr hacer eso. Era un acto de amor que no era fácil llevarlo a cabo o realizar dicha tarea de tal manera, aleluya, porque corría un riesgo, porque había un gran problema que tenía Jesús. Al igual que este doctor, tenía un gran problema: separar a los niños sin que se desangraran. Y el Señor tuvo el gran problema, y ese problema era separar al hombre, al ser humano, nada más y nada menos que del pecado y de la muerte. Cosa difícil, pero no imposible para Dios. No imposible para el Señor Jesucristo. Pero había una prueba, un sacrificio para poder hacer esta operación, este rescate. Y esa operación no iba a ser fácil, porque esa operación se iba a dilatar o tardar 3 años y medio. No horas como el doctor, sino en el caso del Señor, 3 años y medio. ¿Por qué? Porque fue cuando empezó a predicar el Evangelio y a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y le tomó 3 años y medio para poder lograrlo. Una cosa no sencilla: separar al hombre, al ser humano, del pecado y de la muerte, de la condenación eterna. Gloria a su nombre, aleluya. No era cosa fácil, no era una tarea sencilla, porque aquí no tenía que haber margen de error. No tenía que haber margen de error tampoco, porque aquí estaban en riesgo la vida o la muerte de toda la humanidad. Pero Cristo nuestro Señor Jesús, aleluya, tenía la certeza, la seguridad que todo iba a salir bien. Por eso, por esta razón, Él se separaba. No solo para morir, se preparaba, no solamente para morir, sino también para resucitar. Este doctor se preparó. Cuando le dijeron ese caso, él fue hasta Alemania para mirar el caso de estos niños, el cual los doctores aquí en Estados Unidos le dijeron: ¿te vas a animar? ¿Lo vas a hacer? Es que necesito saber, necesito detectar cómo parar el sangrado. Pero sí lo voy a hacer. El cual el otro doctor le dijo: bueno, lo vamos a programar en 1 mes. Dijo: no, que sean 3, no, mejor que sean 4.
¿Por qué? Porque este hombre necesitaba estudiar cómo poder parar el sangrado. Era el mayor riesgo. No solamente de operar y ya, no. El mayor riesgo era parar el sangrado. Porque los niños tienen poca sangre. Los bebés tienen poca sangre. El cual él decía, no podemos hacer esto sin antes mirar o encontrar la solución de cómo parar el sangrado para estos dos niños. Pero el Señor, hermano, también se preparaba. Incluso se apartaba de sus discípulos para irse al monte a orar y ayunar para dicha cirugía. Lo mismo pasaba con este doctor. Pero al opuesto del Señor Jesucristo, Él miró que nosotros no muriéramos en esa cruz desangrados. Él mejor prefirió derramar hasta la última gota de su sangre en la cruz por usted y por mí. Él tenía que averiguar cómo hacerlo, pero dígame, hermano, ¿merecía la muerte del Señor? No lo merecía. Cada uno de nosotros merecíamos estar en esa cruz. Cada uno de nosotros, por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, merecíamos morir en esa cruz, aleluya, desangrados así como el Señor Jesucristo. Pero Él, en su amor y misericordia, extendió su mano, aleluya, sobre cada uno de nosotros, sobre la humanidad, para salvarnos del pecado. Aleluya. Y surge la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos: ¿quién dices que soy yo? A este doctor le reconocía la gente por sus logros, por sus logros. A este doctor le reconocía la gente por sus maravillas que hacía con sus manos. Por eso le declararon así: manos milagrosas, o manos de prodigios. La pregunta les hace a sus discípulos. Pero como todo, había un hombre llamado Pedro, que se levantó y respondió al Señor Jesucristo diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie más se paraba de sus discípulos. Nadie más se paró a contestar la pregunta a Jesús. El único que se atrevió es el más atrevido. Era el más atrevido, que era Pedro. El que en todo momento él siempre salía enfrente. Y usted conoce la historia de Pedro, ¿no? Como este hombre se intrometía en todo, pues. Pero el Señor, hermano, le dijo a Pedro: bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. ¿Quién más, hermanos, podía conocer del Señor o reconocer para levantarse con toda autoridad, o para levantarse con una seguridad y decirle: tú eres el Hijo del Dios viviente? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Pues un hombre, hermano, aleluya, el apóstol Pedro entendió que él era Jesús. Entendió quién era. ¿Y quién más puede entender y reconocer quién era Jesús? Es aquella persona quien ha estado con Jesús. Es aquella persona quien ha caminado con Jesús. Es aquella persona quien ha visto al Señor Jesucristo obrar maravillas, hacer prodigios, señales, sanidades, dar vista a los ciegos, dar paralíticos ser levantados, cojos andar, y los sordos oír, leprosos ser curados, muertos resucitar, milagros creativos. Es nada más y nada menos que este mismo apóstol Pedro, quien anduvo con él y quien se atrevió a salir de la barca a pesar de que la tempestad se levantó en contra de ellos.
Él se levantó y fue caminando hacia Jesús. Pedro, en todo momento Pedro se levantaba. Si quizás hacía unas preguntas el Señor, Pedro respondía. Este era un hombre atrevido. Por eso este hombre sabía quién era Jesús. Pero hoy en día hago la pregunta: ¿y tú quién dices que es el Señor? Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Cómo lo puedes describir, hermano? ¿Cómo lo puedes describir a Jesús hoy en día? Si alguien te viene y te pregunta, ¿conoces a Jesús? ¿Qué le vas a contestar? ¿Cómo lo vas a describir? Quizás hoy puedes decirle al mundo del Señor Jesucristo y decir: yo le conozco como un Padre maravilloso. Yo le conozco como un Padre de amor. Yo le conozco como un Padre fiel. Yo le conozco como un, aleluya, como un Padre lleno de amor, lleno de gracia y misericordia, como un Padre perdonador, como un Padre salvador. ¿Cómo tú vas a contestarle una pregunta de esa manera a alguien? ¿Cómo le vas a preguntar? ¿Cómo le vas a contestar, perdón? Quizás digas: como un Padre de milagros, que en mis angustias vino y me ayudó, que en mi proceso vino y me ayudó, que en mi pecado vino y me perdonó. Gloria a Dios. Porque antes estaba muerto en mis delitos y pecados, pero el Señor le plació dejar su trono de gloria y venir al mundo a salvarnos, aleluya, librarnos de la muerte. Estas pudieran ser las palabras que tú pudieras decirle hoy en día. Pero hoy la gente dice que no hay Dios. Hoy la gente dice que ya no hace milagros. Hoy la gente dice y piensa que el Señor, aleluya, no existe por tanta maldad que hay en el mundo, por tanta mortandad que hay en el mundo, por tanta suicidios que hay en el mundo. La gente dice: ¿dónde está Dios? Así como decía el salmista: no quiero que nos pregunten ¿dónde está tu Dios? Porque esa es la teoría de la gente que no ha conocido la maravilla de Dios, que piensa que todo es por suerte, que todo es por coincidencia. Oh, da la coincidencia de que estaba en ese lugar y pasó esto. ¿Sí? Tengo suerte que en ese accidente no me pasó nada, ningún rasguño. Mas no se dan cuenta que es por parte de Dios, que es la misericordia obrando a tu favor para que no te pase nada. Porque has sido escogido, escogida de parte de Dios, porque tienes un propósito en tu vida, aleluya, que es el que el Señor, aleluya, te salve de esa condenación. Y la gente no se da cuenta y preguntan por milagros, sino que el mayor milagro, hermano, es que uno se levante por las mañanas, despierte y abra sus ojos y que tenga vida, aleluya. Él es el mayor regalo que el Señor nos puede dar. Y buscamos regalos, buscamos milagros, perdón. Y no le damos gracias a Dios porque nos dio un día más de vida. No doblamos rodillas y decirle al Señor: gracias por un día que me concedes, Padre. Incluso en la noche no doblamos rodillas y le decimos al Señor: gracias porque me concediste este día pasarla bien. O quizás tuve dificultades, problemas, pero gracias a Dios que estoy de pie todavía. Y Dios ha hecho innumerables milagros que hemos escuchado en la Biblia. Hemos mirado muchos milagros, hemos oído muchos de los milagros que el Señor obró y que el Señor todavía sigue obrando, y Él va a obrar a tu favor. Miramos la historia de Moisés, hermano, cuando sacó al pueblo de Egipto. El milagro no era que Moisés llegara hasta el mar rojo, sino que el milagro era que el mar se abriera.
y que pasara la multitud de la gente caminando, aleluya, hacia el otro lado. Ese era el milagro, que Moisés extendiera su vara y se partiera el mar en dos y pasaran en seco. Ese era el milagro. El milagro no era que el faraón los dejara salir. El milagro no era que caminaran por el desierto. El milagro no era, aleluya, eso. El milagro extraordinario era que Moisés extendiera una vara extendiera y partiera el mar en dos y pasara el pueblo caminando en seco. Ese era el milagro. El milagro de la mujer, hermano, con el flujo de sangre, no era caminar hacia Jesús, no era caminar hacia los obstáculos que había, que le impedían llegar hasta Jesús, por la multitud que la apretaba, por la multitud que no le permitía. Ese no era el regalo, ese no era el milagro. Llegar hasta Jesús por la condición de esta mujer. Las mujeres van a entender. 12 años con el flujo, y unas mujeres así están, ¿cómo se podría decir?, débiles. No tienen mucha fuerza física ni mucha fuerza de voluntad. Imagínense a esta mujer, porque quizás se arrastraba hacia la multitud para pasar por allí y que nadie la detectara. Pero dice la palabra de Dios que cuando tocó el borde del maestro, el manto del maestro, dice que virtud salió de Dios, virtud salió de Jesús, y fue liberada de aquel azote, de aquella, aleluya, opresión. Ese fue el milagro, que saliera virtud de Dios. Amén. Miramos la historia de David contra Goliat. El milagro no era que David se enfrentara con el gigante y peleara con él, sino el milagro era que lo venciera, porque era un hombre robusto, dice la palabra de Dios, era un hombre gigante. Pero no se dio cuenta que tenía a otro gigante frente de él. No se dio cuenta Goliat que tenía un gigante frente de él. Por eso este hombre venció a aquel gigante, aquel circunciso. El milagro, hermano, no era que lo venciera, porque no tenía ninguna arma, no tenía ninguna lanza, no tenía flechas David, no tenía nada de eso. La armadura de Saúl le quedaba muy grande. Mas sin embargo, el milagro fue que tomó una piedra, que con una piedra lo mató, y pegándole en la frente, lo derribó. Es que no se trata, hermano, de nosotros. Simple y sencillamente no se trata de nosotros, de nuestras capacidades, de nuestro intelecto, de nuestro físico, cómo podemos estar, si yo hago pesas o no hago pesas, que si mis músculos están más grandes que los tuyos, que si yo tengo más cuerpo que tú. No se trata de lo físico, no se trata de lo que podemos hacer, de nuestra inteligencia. Hay algo más allá de nuestras capacidades. Hay algo más allá de nuestro intelecto, de nuestro físico, de nuestra inteligencia. Es que hay algo dentro de nosotros que se llama don de Dios, poder de Dios, autoridad de Dios, respaldo de Dios. Para que el milagro se vea realizado en nuestras vidas, necesitamos confiar en el Dios de los milagros. Simple y sencillamente. Es por eso que los doctores, cuando pasa algo con una persona, que ellos no se hallan la solución o no hallaron la solución o un remedio, ¿qué es lo que dicen ellos? Fue un milagro de Dios. Solamente un milagro de Dios puede salvar la vida de esta persona.
Solamente un milagro de Dios puede levantarlo. Solamente un milagro de Dios obrar en su vida. Eso es lo que miran ellos, reconocen que solamente que cuando la ciencia no puede llegar, que la ciencia tiene límites, hay un Dios que no tiene límites, hay un Dios, aleluya, que es especialista, aleluya, en lo sobrenatural, en lo imposible. Y a su nombre, gloria, aleluya. Él es el doctor de doctores. Y hay un dicho, hermano, en el mundo muy conocido. Cuando no le hayan solución a una persona, cuando no le hayan no sé, remedio quizás a aquella persona, hay un dicho que dice que árbol que nace torcido jamás que su tronco endereza. Ese es el dicho del mundo, ¿no? Que cuando una persona anda en malos pasos, nunca se va a componer. Que es una persona que ha nacido así y así se va a quedar, así se va a morir. ¿No han escuchado eso? Pero yo conozco a un Dios que Él enderezó mis pasos. Yo conozco a un Dios, aleluya, que cambió mi rumbo. Yo conozco a un Dios, aleluya, que enderezó mi vida. Una vida que estaba en delitos y pecados, y me dio vida, y me dio vida en abundancia. Yo no sé si a ti, hermano, aleluya, enderezó también tus pasos, o cómo te identificas, aleluya, con el Señor. Si Él cambió, aleluya, nuestro lamento en gozo, o nuestros pasos en malos pasos, ahora en buenos pasos. Antes caminábamos hacia a otros lugares que no nos edificaban, y ahora ¿dónde caminamos? ¿A dónde vas, hermano? A la iglesia. ¿A qué? A gozarme en la presencia de Dios. ¿Qué cambio ha hecho el Señor en nuestras vidas? Y la gente se sorprende porque mira un cambio en nosotros, porque ya no somos iguales, ya no somos aquel que se parrandeaba allá en los bailes. Ya no somos aquella persona mal hablada, no. El Señor ya cambió todo nuestro ser. El Señor puso una alabanza en mi boca, como decía el salmista. Una alabanza en mi boca. El Señor ha puesto en ti también, hermano, una alabanza genuina en tu boca. Y no le cantas de labios, no aplaudes, aleluya, por aplaudir, no danzas por danzar, no alabas al Señor por alabar. Lo haces de corazón porque sabes de dónde te ha rescatado. Gloria a Dios, aleluya. Es por eso que hoy te vengo a hablar de un Dios, hermano, aleluya, que donde el hombre, el ser humano no puede llegar, Dios llega. Que para el hombre es algo imposible, el Dios de lo imposible llega y te rescata. Que donde el hombre, aleluya, vive en tinieblas, viene el Señor Jesucristo con su luz y te alumbra tu caminar. Que donde en tu vida, aleluya, y en la mía necesitamos de un milagro, Dios se manifiesta. Que donde Dios abre una puerta de bendición para nuestras vidas, oh, no hay diablo, hermano, aleluya, que la cierre. La Biblia dice en el Salmo 34:17, claman los justos y Jehová los oye y les libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y hoy nos hemos disponido a buscar al Señor, venir a buscar de Dios. Sí, hemos venido a buscar de Dios. Hemos venido a buscar de Dios. Aleluya. Y con esto quiero terminar. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? O tal vez somos de aquellas personas que decimos que Dios ya no hace milagros, Dios ya no se mueve, Dios ya no obra, Dios no hace nada por mí, Dios no me quiere quizás porque no me responde a mis peticiones, Dios quizás, aleluya, ya me abandonó porque todas las cosas me salen mal.
Me llueve sobre mojado. Y quizás podemos decir también, están mirando las tempestades y uno no se hinca, pues. Están mirando las crisis y uno no se hinca. Uno no dobla rodillas. Pero ¿qué es lo que el Señor ha hecho con tu vida, hermano? ¿Qué milagro quieres que Dios haga en ti? ¿Qué milagro quieres o qué milagro esperas de Dios hoy en día? ¿Cuál es esa petición que has hecho allá en tu cuarto, allá en la intimidad con Dios? ¿Cuál es esa petición que el Señor no ha contestado todavía? ¿Cuál es eso que tienes en tu corazón? ¿Cuál es ese deseo de que el Señor obre en tu vida? Póngase a pensar, llévenselo en su mente. ¿Cuál es ese milagro que yo quiero de parte de Dios? Y ahorita que vengamos al altar, tráigaselo en su corazón, esa petición, eso que quiere de parte de Dios, que Dios obre, tráigalo en su corazón y expóngaselo al Señor una vez más. Porque el Señor es amplio en perdonar, porque el Señor, aleluya, se complace de un corazón contrito y humillado. No merecemos estar aquí, hermano, hablando así. Nadie merece estar aquí. El hecho de que nosotros estemos acá arriba, no merecemos tampoco estar acá, o que tengamos otra posición. No merecemos estar acá. Nadie merecía el amor de Dios. Nadie lo merecía. Mas sin embargo es la gracia que obra a pesar de como somos, a pesar de, aleluya, es la gracia de Dios que te sostiene, que me sostiene a mí. Es la gracia, ponte a pensar en eso, hermano. Es la gracia de Dios. No se trata de lo que hacemos, no se trata de que lo estamos haciendo bien o quizás no. Pero dijo un pastor, ¿de qué te sirve hacer las cosas para Dios? ¿De qué te sirve que la iglesia te elogie y te diga y te ponga enfrente de la multitud? ¿De qué te sirve eso si la intimidad, aleluya, no está conectada con Dios? ¿De qué te sirve el servicio hacia Dios, hacia la iglesia? Podemos aquí ser servidores del Señor, bien excelentes servidores, pero si no estamos sirviendo al Señor en nuestras vidas como una comunión con Dios, de nada sirve. Si no hay intimidad, el Señor no va a orar en nuestras vidas. No merecemos estar aquí. No merecemos ser perdonados. No merecíamos ser perdonados. Pero Dios miró la condición que dijo: yo tendré que ir al mundo y tendré que separarlos del pecado y de la muerte y de la condenación. Algo tengo que hacer yo que soy un Padre de amor. Y el Señor no nos dejó. El Señor lo dio todo. Todo, a pesar de que diga ahí en la historia: este tal hermano me va a fallar en tanto, esta tal hermana se va a quejar de tanto, esta tal hermana va a criticar el evangelio, este tal hermano, aleluya, va a empezar a renegar de las cosas de esto, pero inclusive yo voy a dar mi vida por él, porque el evangelio es para todos. El amor de Dios se derramó para todos, no para algunos cuantos, no para los que estamos aquí, no, para los de afuera también se derramó el amor de Dios. Entonces, aún estando en el camino de Dios, aún sin merecerlo, por su gracia y misericordia, y aún su brazo no se ha cortado para con nosotros, entonces vamos a amarlo de tal manera como Él nos amó a nosotros. Vamos a dedicarle nuestro tiempo, aleluya, así como Él dedicó el tiempo, 3 años y medio predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios para salvar aún aquellos que no lo merecían, aún aquellos que lo condenaron. El Señor en la cruz dijo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Aún así, estando en esa condición, el Señor soltó palabras de amor. Aquellos que lo miraban
y aquellos que llegaron y le clavaron una lanza en su costado, aquellos que lo maltrataron, aquellos que lo escupieron, aquellos que le pusieron una corona de espinas, aquellos que le dieron latigazos en su espalda, el Señor le dijo a Dios: perdónalos porque no saben lo que hacen. Si supieran, hermanos, a quién estaban crucificando, no le hubiesen crucificado. Pero esto ya estaba planeado por Dios, aleluya, que pagara por cada uno de nosotros a precio de sangre para poder lavarnos de nuestros pecados. Te voy a invitar a que te pongas de pie y ven con esa petición en tu corazón. Ven con esa petición en tu corazón. Había un hombre llamado Jacob, dice la palabra de Dios, que luchó por esa bendición, luchó por un ángel, luchó con un ángel, el cual dice la palabra de Dios que éste logró que el ángel lo bendiciera. Mi deseo es que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que nos miran a través de las redes sociales. Que el Señor haga el milagro conforme a lo que Él desea, conforme a la voluntad de Dios. No es nuestra voluntad, no es nuestro deseo que el Señor se puede mover, o no es que el Señor se mueva por nuestros sentimientos, sino que Dios se mueve por nuestra fe. Mi deseo es que Dios te bendiga.